Paz a vosotros, amados hermanos. Vamos a estudiar en esta mañana un tema que pocas veces hemos visto. Hemos visto solamente una parte de este tema, pero no hemos visto la parte más importante. Vamos a hablar de Job. ¿Sí recuerdan a Job, no? ¿Qué características tenía? Tomen su lugar, hermanos, por favor. Este hombre, Job, cuyo origen es incierto, porque él no era del pueblo de Israel. Sin embargo, este hombre tenía ciertas características que lo hacían diferente a todos los demás hombres, inclusive a los hijos del pueblo de Israel. Hay un testimonio que viene de Dios. ¿Has considerado a mi hijo Job, el cual es justo, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal? ¿Sí se acuerdan quién dio ese testimonio? El mismo Dios. Dios dio ese testimonio acerca de Job. Ese testimonio, pocos hombres lo han alcanzado, así de parte de Dios. Es equiparado al testimonio que el mismo Dios hace de Jesús, ¿se acuerdan? He aquí a mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, soy contento con Él, soy feliz de cómo se comporta, a Él escuchar. Dios nos pone varios ejemplos que tenemos que seguir, hermanos. Dijo Cristo Jesús que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Vamos a ver qué es lo que había en el corazón de Job. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Job capítulo 1, y vamos a ver, aparte del testimonio de Dios, que lo veremos un poquito más adelante en este mismo capítulo, vamos a ver el testimonio que hace el escritor de este libro de Job. Dice en el verso 1, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, ¿y qué, hermanos? Y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era este hombre? Como hombre tenía 7 hijos y 3 hijas, y era un hombre muy rico. Dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes. Bueno, hermanos, esto es lo que la Biblia nos habla de Job. Jehová dijo a Satán, dice en el verso 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese era Job. Y ese era el testimonio que Dios daba acerca de este hombre. Sin embargo, con todo ese testimonio, con todas esas características, con toda esa capacidad que tenía este hombre, Dios permitió
que Satán, el adversario, el enemigo, el homicida, el malvado, lo castigara. ¿Por qué permitió Dios que castigara Satanás a Job? El castigo no le vino de Dios, ¿eh? Dios lo permitió, pero no le vino de Dios. Quien castigó a Job, ¿quién fue? El diablo, Satanás. Y hasta aquí todo lo que hemos visto acerca de Job, pues ya lo hemos visto. Perdió sus hijos, perdió su hacienda, perdió su salud. Lo único que no perdió, ¿saben qué fue, hermanos? Su fe en Dios. Y pudiéramos decir, pero era Job. ¿Y quién era Job, hermanos? Un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel. Un hombre que, pues, era de carne y hueso. Tuvo una enfermedad que le afectó su mano izquierda, hermanos, la mano que menos utilizaba. ¿Cómo se llamó esa enfermedad? Dice que era una especie de sarna, que agarraba una piedra y se tallaba, una teja y se tallaba, pero nada más fue en la mano izquierda. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿En la derecha también? ¿Desde dónde a dónde? Desde la mollera, donde tenemos la mollera, hasta los pies, todo era una sarna, hermanos, una enfermedad terrible que lo hacía sentarse en ceniza para aliviar un poquito esa comezón, ese malestar que tenía. Y fue terrible, hermanos. Su misma esposa, esa esposa que Dios le había dado, ¿era buena o era mala su esposa, hermanos? Pues al final fue mala, porque le dijo a él, ya muérete. Pues eso no era el final, ese era el principio, hermano. Al principio de su enfermedad, ella le dijo eso. Hay dos versiones, una antigua y otra más moderna. La más moderna dice que la mujer dijo, bendice a Dios y muérete. La más antigua dice que le dijo, maldice a Dios y muérete. Mira, ¿para qué sirves? Ya no tienes nada y mira qué enfermedad tienes. Esta mujer con todas sus limitaciones, cargaba a Job, hermanos, sobre sus espaldas, sin temor a contagiarse de esa sarna, de esa enfermedad, pues contagiosa. Ella no tuvo temor, lo cargaba y lo llevaba por todos lados, hermanos. ¿Dios le dio una buena mujer o una mala mujer? Buena mujer. Pues buena mujer. A pesar de que ella misma se desesperó, pero el que no se desesperó, ¿quién fue? Se desesperó, ¿quién fue? Job. Aguantó, hermanos, correcto. La paciencia de Job, el aguante de Job, la esperanza de Job, es lo que hemos visto hasta ahora. También hemos visto cuántos amigos tenía. Dos amigos. Tres. Bildad, Elifaz y Zofar. Tres amigos. Bueno, no eran tres, eran cuatro. Tres amigos de su misma edad o un poco mayores. Y el cuarto, Eliú, era más joven. Si ustedes ven los registros de las palabras que esos tres amigos le dijeron, aparentemente eran buenos amigos. Le hablaban de Dios, le hablaban de que soportara, le hablaban de que aguantara. Pero esos varones, esos amigos, tenían un aspecto en común.
Ustedes lo pueden ver desde el capítulo 4 de Job hasta el capítulo 31, 33 de Job, en el cual habla el último de sus amigos, Eliú. Todos le decían: es que tú dices que eres bueno, es que tú dices que eres perfecto, es que tú dices que tienes santidad, pero si la tuvieras, ese era el común denominador de las palabras de esos tres amigos de Job. Si la tuvieras, Dios no te hubiera castigado. Estás así porque Dios te está castigando, por eso estás así. Arrepiéntete. En el fondo, era ese el mensaje de esos tres amigos. Entonces, no solamente aguantó la pérdida de su familia, de sus hijos, de sus riquezas, de su salud, sino que también tuvo que soportar las palabras de esos amigos, vamos a llamarle así, amigos, entre comillas, y las aguantó, y a cada uno le contestaba las palabras que le daba a cada uno. Y al último le habla Eliú. Fue el último que habló. Yo soy el más joven de todos. Y no hablaba porque prefería que hablaran los mayores, que se supone que tienen más sabiduría. Pero las palabras de ellos han sido necias. Porque Dios no es la voluntad castigar. Entonces, ¿por qué está así? Porque Dios tenía otros propósitos. Dentro de su enfermedad, dentro de lo más terrible de su enfermedad, en el capítulo 19, en el versículo 25 y 26, habla de algo fundamental en Job, de algo, de un tesoro que nosotros debemos de tener con nosotros, esa joya, esa corona valiosa. ¿Cuál es, hermanos? ¿Quieren leerlo? Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive. Y eso lo dijo en medio de esa terrible enfermedad, hermanos. De ese dolor que ya había soportado por años. De esa prueba de la cual salió avante. Yo sé que mi Redentor vive y sé que aún después de deshecha esta mi carne, lo he de ver con mis ojos. Vean qué joya tan preciosa estaba ahí. Tomemos del corazón de Job esa joya y vamos a apoderarnos de ella. ¿Podremos, hermanos? Esa joya le pertenecía a Job, ¿cierto? ¿La podemos envidiar nosotros, hermanos? Sí. Dice el apóstol Pablo: codiciad los mejores dones. Y ese era un don que tenía Job. Por eso dijo Cristo: del corazón del hombre bueno vamos a sacar buenas cosas. Vamos a sacar eso, hermanos. Esa fe, esa esperanza, esa confianza que Dios tenía, que Job tenía en Dios. Y que Dios también tenía en él. Por eso le dijo a Satán: ahí está. Le quitó hijos, le quitó familia, le quitó riqueza. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Qué le dijo a Dios? Sigue confiando en ti, porque pues tú le has dado todo. Quítale la salud. ¿Y qué le dijo Dios? Ahí está. Solamente guarda su vida. Su vida no la toques. Su vida me pertenece. ¿Cuál es la enseñanza ahí, hermanos?
Dios confía en nosotros, nosotros tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos problemas. Pero esos problemas, esas luchas, esas dificultades, Dios sabe que nosotros las podemos aguantar. Por eso permite que pase en nuestra vida todas esas cosas. Nos hemos quejado delante de Dios. Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué dejas que tenga estos problemas? A veces esos problemas vienen por nuestra desobediencia. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Sí? ¿Tuvo problemas Sansón? Sí. ¿Qué problemas? Desobedeció la orden que Dios le dio. ¿Pero qué problemas tuvo? Una mujer que... Una mujer bonita, pero malvada. Sí. Se dejó seducir por dinero. Sácale el tesoro, sácale el secreto y te damos un tesoro. Y ella se dejó seducir por eso, hasta que Sansón, el grave problema de Sansón fue cuando le cortaron su cabellera. Ella lo convenció que le dijera Ajá. su secreto. Y perdió, hermanos. Perdió su fuerza, perdió su salud, le sacaron los ojos, lo trataron como una bestia, como un animal. Quitaron un burro, un asno, un buey y lo pusieron a él para que diera vueltas al molino. Esos son problemas que él se acarrió, pero cuando no nos acarreamos esos problemas y nos quejamos delante de Dios, ¿tenemos razón o no? No. Dios nos permite que pase eso porque Él considera que podemos llevarlo. Y si somos merecedores de ese castigo, pues con mayor razón, hermanos, aguantarlo. Como aquel niño que soporta el castigo del padre, pudiendo contestar la agresión, el castigo, pudiendo por lo menos con palabras decirle algo, tomando actitudes, me voy lejos, tiene que aguantar el castigo, porque al final sabe que es para bien ese castigo. Nosotros tenemos problemas, pero al final es para bien, hermanos. Vamos a ver cuál fue el beneficio que tuvo Job. Hasta ese momento son pocos los hermanos que han predicado acerca de este aspecto. Job capítulo 38. Vean el premio que Dios le empieza a dar a Job. Dice el capítulo 38. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin qué, hermanos? ¿Por qué le diría a Dios estas palabras a Job? Porque tenía alrededor a esos amigos. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Quién es el que no entiende? A cada uno de esos varones, Job le contestaba, hermanos. Job le decía a Elifaz, a Bildad, a Zophar, le decía lo que él pensaba: yo no estoy de acuerdo contigo. El castigo es por algo. Por eso Dios le decía: ¿quién es ese que oscurece el consejo y que habla palabras sin sabiduría? Si se fijaron, ya aquí ya empieza a verse, a notarse el tesoro, la bondad, el amor de Dios para con Job. ¿Ya se fijaron? ¿Cuál es, hermanos? Aquí hasta donde hemos leído en este versículo 1 y 2,
del capítulo 38 de Job, ¿cuál es el premio que Dios le empieza a dar a Job? Job todavía estaba enfermo en este momento. Todavía no se le quitaba esa enfermedad, ese sufrimiento, ese pesar. Pero Dios ya le empezaba a dar su premio. ¿Cuál era, hermano? ¿No lo notan? Pues se hizo presente Dios. Así es, ese fue el premio. Dios se le presenta a Job y le habla, Dios a Job, y le dice, ¿desde dónde le habló? Desde un torbellino. Desde un torbellino. Y le empieza a enseñar su voluntad. Le empieza a hablar su sabiduría. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 y parte del 41, Dios le revela ese tesoro a Job. Esa sabiduría, hermanos, dice, por ejemplo, en el capítulo 38, en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿De quién son estas palabras? ¿A quién? De Dios a Job. A Job, hazme saber. Contéstame dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra. Otro tesoro, hermanos. ¿Qué le está diciendo aquí Dios a Job? El origen de todo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó? Este tesoro, ¿cómo creen que lo tomaría? Vamos a hablar de gente contemporánea que ya no está entre nosotros, pero que actuó bajo el sistema de que todo es evolución, nada es creación. Todo se originó por un Big Bang, una gran explosión que dio origen al universo, que dio origen a la vida. Hermanos, si ese hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Darwin, Charles Darwin, o Carlos Laplace, que fue uno de los grandes difusores del tema del Big Bang, o muchos otros hombres que han dedicado su vida a ese tipo de enseñanza. Stephen Hawking, aquel hombre parapléjico que en una silla de ruedas y solamente pudiendo mover una parte de sus manos, pudo escribir grandísimas mentiras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo ponía límites al mar, ¿dónde estabas? Házmelo saber. ¿Dónde estabas tú cuando hacía los cielos, las estrellas, todas las estrellas del alba me alaban? ¿Dónde estabas tú? Yo fui el que hizo todo. Y hermanos, si pudiéramos tener tiempo de analizar el capítulo 38, el 39, el 40 del libro de Job, nos daríamos cuenta de todas las maravillas de Dios. ¿Cuál fue el premio? Le mostró a Job, hermanos, toda su grandeza, todo su poder, todas sus maravillas. ¿Y qué hizo Job? ¿Cuál fue la respuesta de Job? Cuando termina de hablar Dios todas estas palabras, en el capítulo 41, vamos a leerlo, cuando termina, 42, cuando termina Dios de decirle toda esa creación, todo ese poder, todas esas maravillas de parte de Dios,
¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras de Job? Ya estando sano, ya Dios lo había curado, ya Dios le había quitado esa lepra, esa sarna, y ya Dios empezaba a darle lo que ese hombre había merecido. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco, ¿qué, hermanos? Que todo lo puedes. ¿Quién quiere tomar este tesoro, hermanos? A veces no nos interesa. Otra predicación más, otro tema más. Esto se va al archivo y hago de cuenta que nunca lo escuché. Y no nos damos cuenta, hermanos, que no solamente estamos perdiendo ese tesoro, que estamos perdiendo nuestra propia vida, que estamos perdiendo la salvación de nuestras almas. Dijo Job a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Hermanos, quizás seamos nosotros ahorita en este momento quienes estemos oscureciendo ese consejo sin ciencia. ¿Alguno de ustedes considera que las palabras que estamos estudiando ahorita no tienen ciencia? ¿Alguno considera esto? Alce su mano. Todo es ciencia. ¿Eh? Todo es ciencia lo que hizo Dios. Nadie lo puede hacer. Y nadie lo puede ocultar, solamente aquel que quiere ocultarlo. Como aquel Mardoqueo. ¿Se acuerdan qué hizo Mardoqueo? El que quiso matar a Mardoqueo. ¿Se acuerdan qué hizo? Vamos a matar a ese, vamos a ahorcarlo. No merece estar entre nosotros, Mardoqueo, el tío de Esther o de Hadasa, la reina de los asirios. Vamos a matarlo. Y preparó una horca. ¿Y quién murió en esa horca? Él mismo. Esos son los que oscurecen el consejo, que no tienen ciencia. Preferimos olvidarnos de todo lo que Dios hace. Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía. Siempre habló de Dios Job, ¿sí o hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Entendía? No lo entendía hasta que lo vivió, hasta que lo soportó y hasta que Dios le enseñó toda esa sabiduría. Hasta entonces lo entendía. Cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿De oídas? Te había oído. Mas ahora, ¿qué, hermanos? Mis ojos te ven. Ese fue el grande premio que tuvo Job. La grande recompensa. Que Dios mismo le enseñara todas estas cosas. Y no solamente recibió la sabiduría, no solamente recibió lo bueno, dice, lo bueno material, dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Pero veamos lo que sucede después. Y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita:
Mira, se encendió contra ti tus dos compañeros. Habla de dos compañeros que tuvieron la ira de Dios. ¿Cómo se llamaban sus dos compañeros de Elifaz? Bildad y Zofar. Aquí no habla de Eliú. Eliú fue el único que, siendo más joven, que esperaba que los demás hablaran sabiduría, él les enseñó. Por eso nada más habla de estos tres varones, Elifaz, Bildad y Zofar. Dice, se encendió ira contra ti, mi ira contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto. Pero si vemos, también hablaron cosas buenas estos varones. Sin embargo, no entendieron el propósito de Dios y por eso la ira de Dios se encendió contra ellos. Dice, ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. ¿Cuál es la recompensa de soportar las pruebas, de nunca alejarnos de Dios? Que Dios escucha, ¿qué, hermanos? Nuestras oraciones, nuestras peticiones, por cuanto no habéis, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, y Bildad suita, y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Qué les dijo Jehová? Que ofrecieran un holocausto por ellos, y ellos hicieron ese holocausto, y mudó Jehová la aflicción de Job. ¿Qué quiere decir mudar? Cambió la aflicción de Job. Orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y condoliéronse de él. Pues ya para qué, hermanos, si ya había pasado todo. Necesitaba los regalos que le llevaron sus familias. Ahora tenía lo doble, hermanos. Ya no era necesario. Por eso tenemos que aprender que Dios tiene un plan para con nosotros. Ay, hermano, ¿cómo sufro? Ya mejor no sigo adelante. Es lo peor que puede hacer usted, hermano. Hemos recibido el bien de Jehová. ¿Dios da qué? El bien. Y luego dice allá en el capítulo 1, ¿no recibiremos también el mal de Jehová? Hermanos, ¿el mal viene de Jehová? ¿De quién vino el mal? De Satanás. Pero Dios sabe lo que podemos aguantar. Hasta aquí. Mi hijo ya no aguanta más. Santiago, ¿qué aguantó, hermanos? Aguantó que le cortaran la cabeza, que lo decapitaran. ¿Sabía Dios que eso podía aguantar Santiago? ¿Sí? Pues sí, ¿verdad? Porque después ya no aguantó, ya no se quejó para nada. Después de que le cortaron la cabeza, ¿se quejaría Santiago? Pues ya no, hermanos. Todos los apóstoles murieron sirviendo al Señor. Unos con mayor fe que otros, unos con mayor trabajo que otros, pero todos con el mismo premio, la recompensa de Dios. Por último, para concluir, abran su Biblia puestos de pie. Ezequiel capítulo 14, versículo 14.
Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Ya lo tenemos? 14. Sí. Si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor. ¿Los demás también? No, hermanos. Los demás no. Porque no tuvieron las características de estos tres varones. Allá en Génesis capítulo 6, versos 8 y 9, dice que Dios halló gracia en Noé, porque era varón perfecto, justo, y caminó con Dios. ¿Quién era Daniel? Aquel varón que fue llevado, aquel joven que fue llevado a Babilonia y que dijo: no me den de esa comida del rey. Dios le dio gracia, Dios le dio sabiduría y Dios le dio inteligencia. Daniel capítulo 1, verso 8 y 9. Y capítulo 2, verso 23. Y capítulo 4, versículo 9. Dios les dio gracia, Dios les dio sabiduría, Dios les dio inteligencia, Dios les dio todos esos dones que se necesitan para alcanzar la salvación. De Job, pues ya lo vimos. Hermanos, no nos fijemos en lo malo en que sufrimos en nuestra vida. A veces nos quejamos, pero que esas quejas no nos aparten del amor de Dios, hermanos. Que no nos aparten del caminar con Dios. ¿Cuánto ha sufrido usted, hermano? A mí me duelen mucho mis rodillas, me cuesta mucho subir una escalera. Ayer fuimos a buscar a nuestro hermano Isaías a su casa y traía yo mi bastón. No tanto porque lo necesitara, que no pudiera caminar, sino que pues, me apoya un poco, pero puedo caminar. Caminamos y Dios puso los medios para que lo encontráramos. Dios nos da recompensas grandes en nuestra vida. No desfallezca y busque alcanzar la salvación. ¿Con qué la alcanzaremos? Con fe. Lea usted con fe, pero lea usted Hebreos 12, 14 y dígame con qué lo alcanzaremos. ¿Sí se acuerdan lo que dice Hebreos 12, 14? Seguid la paz, todos juntos, hermanos. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aparte de las virtudes que tuvieron estos varones, busquemos la paz y la santidad. Dios nos salvará a todos, pero sí nos salvará a nosotros. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Que Dios le bendiga y que siga adelante.